Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Bendito sea Dios. ¿Ya tiene Primera de Corintios capítulo 3? Vamos a leer desde el versículo 1, alabado sea Dios, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Puede sentarse, dele la gloria al Señor. A su nombre. Vamos a compartir una enseñanza que he titulado Conforme al diseño de Dios. Repita conmigo: conforme al diseño de Dios. Bendito sea el Señor. A su nombre. Alabado sea Jesús. Nosotros estudiamos en las Sagradas Escrituras que cuando Dios diseñó la creación, cuando hizo todas las cosas, como lo he dicho en varias ocasiones en varias enseñanzas, Dios tenía como principal proyecto, como principal idea, el crearnos a nosotros. Es por eso que cuando Génesis dice que en el principio creó los cielos y la tierra, uno tiende a imaginarse que Dios inmediatamente comenzó a hacer todo. Pero más adelante vemos que las tinieblas cubrían todo, es decir, Dios hizo una creación y aparentemente estuvo allí detenida o estuvo estancada por un tiempo indefinido que usted y yo jamás podremos conocer. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero una y otra vez en el versículo 1 de Génesis y versículo 2 encontramos que cada vez que Dios creaba algo, dice la Escritura, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Yo, analizando un día cualquiera ese pasaje, reflexionando a solas, me ponía a pensar, pero ¿bueno para qué? Y vio Dios que la luz era ¿bueno para qué? Y Dios me llevaba a pensar que no era bueno para Dios, porque la Biblia dice más adelante que a Dios le da lo mismo la luz que la tiniebla. Por lo tanto, lo que Dios hacía una y otra vez, y Dios veía que eso era bueno, era porque estaba pensando en usted y en mí.
O sea, la luz era buena para usted y para mí. Estaba pensando en su magna creación, en el hombre. O sea, que Dios fue acondicionando todas las cosas para hacer de este planeta un lugar habitable, vivible. Así que, por alguna razón, entre tantos astros que hay en el universo, Dios seleccionó al tercero del sistema solar y comenzó a amoblarlo y a acondicionarlo para que usted pudiera vivir en este lugar, vivir en este planeta. Y estoy plenamente convencido de que cuando lo diseñó, lo hizo perfecto. Y que era tan perfecto que nada de lo que usted y yo sufrimos en este tiempo estaba. Me explico. Si usted hubiese vivido en los tiempos en que estuvo Adán y Eva antes del pecado, seguramente este calor abrasador no lo estuviéramos sufriendo. Seguramente no habría nevadas en un lugar y calor extremo en otros. No habría desiertos en la tierra. Amén. No habría deslizamientos, no habría terremotos. Todo sería perfecto, un lugar perfectamente habitable. A su nombre. Tan perfecto era que Adán y Eva se daban el lujo de andar desnudos y nada les pasaba. Se acostaban seguramente en el pasto, en el césped, y no se paraban de allí con rasquiña, con ningún tipo de plaga que les afectara. Que todo era perfecto y Dios lo hizo así. De hecho, cuando Dios creó al hombre, entonces solamente fue cuando Dios pudo decir, o es cuando la Biblia dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, porque la obra estaba completa. Solamente le faltaba el toque final, poner al hombre allí para que sojuzgara, para que labrara, para que administrara la tierra. Dios lo hizo bueno, a su nombre. Y Dios y el hombre hablaban con él, o hablaban entre sí cara a cara, porque el plan de Dios, el plan original de Dios, era que nosotros tuviéramos o permaneciéramos en una comunión, en una intimidad con Él. A su nombre. Ese era el diseño original de Dios para nosotros. Amén. Pero usted conoce el resto de la historia. Pecamos, transgredimos la ley, comimos del fruto prohibido, el bien y el mal entraron a nosotros y las cosas cambiaron. Las cosas fueron trastornadas. ¿Sí? Más adelante vino el diluvio, el clima de la tierra cambió, el relieve de la tierra cambió, las cosas comenzaron a tornarse poco a poco difíciles. Peor aún, para nosotros que éramos inmortales, comenzó entonces a reinar sobre nuestro cuerpo la muerte. Y comenzamos a envejecer. A su nombre. Nuestras células poco a poco se van deteriorando y generación tras generación usted se da cuenta que son menos los años que vivimos. Amén. Usted encuentra, por ejemplo, a Adán y encuentra que Adán vivió 930 años. Uno no sabe si esos 930 años fueron contados después del pecado o antes. No lo sabemos. ¿Sí? Después encontramos personas que vivieron un poquito menos o un poquito más. Encontramos a Matusalén, del que históricamente tenemos registro de que fue el hombre más viejo en la historia, 969 años, si mal no estoy. ¿Sí? Pero generación tras generación, la gente iba viviendo menos. El plan original de Dios había sido violado, había sido dañado. El programa original de Dios había sido trastornado por nuestra desobediencia. A su nombre, bendito sea el Señor. Así que comenzó Dios entonces a hacer planes. Comenzó Dios a trazar planes para tratar de devolvernos esa intimidad, esa comunión que tuvimos un día con Él. Y usted se da cuenta que intentó levantar una descendencia justa a partir de Abel, pero Caín mató a Abel, sustituyó Dios a Abel y levantó a Set, y entonces Set, con el linaje de Set comenzaron los hombres a invocar nuevamente el nombre de Dios, pero eso también falló porque entonces hubo una mezcla y se corrompió la tierra y vino el diluvio. Y de ahí en adelante, mi hermano, la humanidad comenzó entonces a guiar sus pasos detrás de ideales humanos o materialistas. Comenzamos entonces a adorar falsos dioses. Cada uno en su propia forma de ver la vida comenzó a intentar acercarse a Dios, y como puente para acercarse a Dios usó la religión. Nos hicimos religiosos. Por eso hay tantas religiones en el mundo. ¿Sí? Porque si yo quería me inventaba una. Buscando acercarme a Dios, viendo en mi corazón la necesidad de acercarme a Dios, podía inventarme una religión. Me hacía un muñeco, lo tallaba, lo pintaba, qué sé yo, y eso me servía, según mi criterio humano, como puente para acercarme a Él. A su nombre. Y Satanás usaba entonces eso para comenzar a hacer de las suyas. A su nombre. Usted sabe, por ejemplo, que en estos pueblos ya casi no se da, gracias a Dios, pero hubo un tiempo atrás en que cualquier persona veía una imagen en un tanque, ¿sí? En las paredes de un tanque.
el moho, el verdín que salía allí, que parecía un rostro, parecía una cara, regaba el cuento en el barrio, se regaba en el pueblo, se regaba en las afueras. Bueno, iba gente de otros lugares a venerar una simple imagen que había aparecido en una pared. El moho, el pan. Satanás, sabiendo o aprovechándose de la ignorancia o de la ingenuidad quizás de la gente, comenzaba a hacer milagros a través de esa imagen. Y entonces la gente se volcaba hacia la idolatría. Ese ha sido el común denominador de todas las culturas, en todos los tiempos. Satanás haciendo de las suyas. Y Dios intentando rescatar la comunión que se perdió entre Él y nosotros en el huerto de Edén. Amén. A su nombre, a su nombre. Es por eso que Dios dijo, bueno, los esfuerzos que he hecho para con toda la humanidad no han dado resultados. Estoy hablando como si Dios fuera hombre. Sabemos que Dios todo lo tiene el control de todo eso. Voy a levantar a un pueblo. Llamó a Abraham, levantó al pueblo, lo llevó a Egipto, allá lo forjó, lo formó, lo multiplicó. Y cuando sale de la esclavitud, cuando Dios levanta a Moisés y lo saca de la esclavitud de Egipto a ese pueblo, entonces le da normas y mandamientos. Pero ¿dónde quiero que aterricemos? Dios le dice a Moisés, yo quiero habitar en medio del pueblo. Es decir, yo quiero tener comunión con el pueblo. Pero como no puedo hablar con todos ellos, tú me vas a servir a mí como mediador. Así que yo voy a ser para ti Dios y tú serás Dios para ellos en lugar mío. Es decir, tú vas a servir como mediador entre ellos y yo. A su nombre. Moisés sube al monte. Dios habla con Moisés, le da el decálogo, los 10 mandamientos, le da toda la reglamentación de los 10 mandamientos y hace del pueblo un pueblo diferente y le da una cultura diferente a los demás pueblos. Y lo lleva, le dice, yo quiero estar en medio del pueblo. Yo no sé cómo fue esa conversación. Pero seguramente Moisés le dijo, y si no puedes habitar o si no puedes hablar con todo el pueblo, ¿cómo entonces vas a morar en medio del pueblo? Y yo le dice, bueno, yo te voy a mostrar un diseño. Por eso el mensaje se titula Conforme al diseño de Dios. Yo te voy a mostrar un modelo. Yo te voy a mostrar un diseño. Te voy a mostrar una casa. Y yo quiero que tú me elabores, que me fabriques, que construyas, que edifiques una casa conforme a ese modelo, conforme a ese diseño. Y comenzó a decirle a Moisés, escribe. Las cortinas van a ser de este color, van a ser de este tamaño, la cerca va a ser de tal longitud, con tantos metros de altura, la tienda va a ser de tal material, va a ser tal cosa de oro, va a ser tal cosa de plata. Y comenzó a darle las medidas, comenzó a darle los materiales, comenzó a darle las especificaciones exactas de cómo Moisés debía levantar esa tienda, ese tabernáculo. Cuando hayan levantado esa tienda, le dijo, yo entonces me voy a manifestar al pueblo a partir de ese tabernáculo. A su nombre, a su nombre. Quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras, por favor. Capítulo 25 de Éxodo. Busque Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo capítulo 25. Gloria a Jesús. Capítulo 25 de Éxodo. Versículo 1 en adelante dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Piel, dice pelo de cabras. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de encaste para el efod y para el pectoral. Mire, versículo 8. Y harán un santuario para mí y hablaré en medio de ellos. Es el versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Entonces, Dios se encarga de convencer a Moisés de que él no podía utilizar o no debía utilizar su conocimiento humano para intentar mejorar, cambiar
cambiar o transformar el diseño que Dios le había mostrado. Porque de hecho esos pueblos eran expertos en hacer tiendas. Eran expertos. Y había pueblos que eran mejores haciendo tiendas que el pueblo de Israel. Así que Dios sabía que Moisés entendía de qué le estaba hablando, pero se encarga de convencerlo y decirle: tú vas a hacer esa tienda conforme al diseño que yo te voy a mostrar. Y asegúrate de que esté conforme a ese diseño. Y le muestra los materiales. Y más adelante no lo vamos a leer porque es muy extenso el texto. Le dice las dimensiones específicas de cada uno de esos elementos que iban a estar allí. Y le manda a fabricar o construir los utensilios que iban a estar en el tabernáculo. Y desde allí yo me voy a manifestar al pueblo. Así que cuando el pueblo se movía, se desplazaba en el desierto, para donde quiera que iba el tabernáculo, para donde quiera que iba el pueblo, debía ir también el tabernáculo. Cuando el pueblo acampaba o se estacionaba, entonces el tabernáculo quedaba en medio del pueblo, las tribus se establecían alrededor del tabernáculo, y desde allí Moisés hablaba con Dios, y Dios se manifestaba al pueblo, y Moisés transmitía la palabra al pueblo de Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Usted cree que a Dios le hubiera gustado que Moisés hiciera el tabernáculo conforme a su diseño? ¿O conforme a lo que él como hombre pensaba? Yo no creo. Imagínense que Moisés se hubiera puesto a discutir con Dios y decir: a mí me parece que esa cortina azul no queda bien azul, me parece que verde manzana es mejor. Imagínense si Moisés se hubiese puesto a discutir con Dios eso. ¿Será que a Dios le hubiera gustado? A su nombre, a su nombre. Así que Dios se aseguró de que no era conforme al diseño humano, era conforme al diseño que él le había mostrado. Amén. A su nombre, bendito sea Dios. Y así lo hizo Moisés. Y Dios estuvo con ellos por mucho tiempo. Dios se manifestaba en el desierto. Cuando ellos caminaban, nunca el sol los estropeó de día, nunca el frío los estropeó de noche, porque Dios estaba con ellos. Entre tanto hicieron lo correcto, Dios estuvo con ellos y se manifestó al pueblo. Bendito sea el Señor. A su nombre. Dentro del tabernáculo estaba quizás el artefacto más importante, ya hemos hablado en otras ocasiones. Estaba el arca de la alianza. Era un baúl hecho de madera de acacia, recubierto totalmente de oro, con unas argollas en los extremos, por los cuales se introducían unas varas de madera de acacia recubiertas de oro, y esas varas servían como soporte para que los sacerdotes la tomaran en hombros y la trasladaran de un lugar a otro, cuando se movilizaba el tabernáculo. Sobre ese baúl estaba una tapa de madera de acacia cubierta de oro, y sobre el propiciatorio estaban unos querubines de oro puro, labrados allí, y Dios se manifestaba a Moisés de sobre el propiciatorio. Los judíos le llaman a esa tapa hoy le llaman el asiento de la misericordia. Dicen ellos, de acuerdo como ellos entienden que estaba configurado, que era parecido a una silla, que las alas de los querubines se extendían como un espaldar, de tal manera de que parecía un trono real. Yo creo de hecho que era un trono real, porque Dios bajaba del cielo y se sentaba allí como rey y hablaba cara a cara con Moisés, o se manifestaba al sacerdote de turno. Así que Dios bajaba y se sentaba en el asiento de la misericordia, y de allí se manifestaba al pueblo. Pero mire, hay algo que afectó al pueblo de Israel, y es algo que afecta incluso a la iglesia de hoy. Y es que de tanto hacer algo para Dios, de tanto venir a la iglesia, por ejemplo, de tanto orar, de tanto ayunar, nos volvemos rutinarios y comenzamos a considerar que lo que hace que Dios se mueva es más lo que hago que la actitud con que lo hago. A su nombre. Lo que hace que Dios se mueva aquí no es tanto que usted venga, es decir, no es su presencia física, es la actitud con que usted viene a este lugar. ¿Qué hará que Dios se manifieste en su vida? La actitud con que usted viene a este lugar. Dígame. Su nombre. Bendito sea Dios. ¿Qué hará que Dios hable en mi vida y que yo sienta que su palabra me está taladrando, me está hablando? La actitud con que yo venga. Si vengo cerrado, yo voy a salir aquí diciendo: Dios no me habló. O esa palabra era para el vecino, para el de al lado, para el de atrás. Dios le habló a fulano. Y hay gente que dice: mira cómo te habló el Señor. Pero nunca decimos: mira cómo me habló el Señor. O bueno, pocas veces decimos. A su nombre. Porque lo que hace que Dios se manifieste es con qué actitud vengo. Entonces el pueblo se volvió tan rutinario que el sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo, ofrecía la sangre, y poco a poco la llama de Dios se fue haciendo más pequeña, se fue reduciendo. Llegó un punto en la historia del pueblo en que ellos aprendieron a ver el arca ya no como el asiento de la misericordia, sino sencillamente como un baúl, como un ataúd, como un
elemento que les traía buena suerte. Bendito sea Dios. Es decir, lo comenzaron a ver como un amuleto. Tanto así que hubo un tiempo en que fueron a la guerra en los tiempos del rey Saúl, o en el tiempo del sacerdote Elí. ¿Te acuerdas esa historia? Fueron a la guerra, pero los sacerdotes de turno, los hijos del sumo sacerdote Elí, eran personas corruptas, eran personas en pecado. Sacaron el arca y se la llevaron para la guerra. ¿Sí? Pero se la llevaron como un amuleto de la buena suerte. Para sorpresa de ellos, no solamente perdieron la guerra, el arca fue capturada y llevada a tierras enemigas. Cuando alguien se devuelve y le da la noticia al viejo Elí, al sumo sacerdote, fue tanta la sorpresa de él que él se cayó del asiento donde estaba sentado y se desnucó. Murió ese mismo día él y sus hijos. El arca fue capturada porque la usaron como un amuleto. Perdieron la visión, dejaron de ver las cosas de Dios como cosas santas. A su nombre, a su nombre. ¿Usted no cree que en nuestro tiempo puede estar pasando lo mismo muchos de nosotros? Que usamos la iglesia como un amuleto de la buena suerte, que venimos a la iglesia seguramente para que Dios me solucione el problema y me olvido de quién habita en este lugar. Amén. Me olvido de que debo venir entregado y rendido a sus pies, reconociéndole como Rey y pidiendo misericordia, porque Él se manifestará aquí desde el asiento de la misericordia, desde el propiciatorio, hablando espiritualmente. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que llegar a la casa de Dios, al altar de Dios, reconociéndole como lo que Él es, como Rey. Amén. Y si Él es Rey, yo soy su siervo. ¿Y qué hace un siervo? Sirve, se humilla. Amén. Llega postrado y no quiere levantar la cabeza como llegó aquel publicano diciéndole: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y ese hombre fue justificado rápidamente. A su nombre. El arca fue capturada, fue llevada a tierras filisteas. Usted conoce el resto de la historia. La pasearon por las tierras filisteas y donde quiera que el arca llegaba hacía estragos. Porque Dios le estaba diciendo al pueblo: yo no necesito que nadie pelee por mí, yo peleo solo. Amén. Yo no necesito que me tomen como un amuleto. Bendito sea Dios. Lo llevaron al dios Dagón, delante del dios Dagón. Lo colocaron frente al dios Dagón como un trofeo, porque de hecho eso es lo que se acostumbraba. Dios humilla a dios Dagón, Dios humilla a los filisteos, la devuelven. Y entonces estuvo en un lugar por mucho tiempo el arca allí. Algunos tuvieron la osadía de destaparla y Dios mató a muchos en el pueblo, porque nadie podía tocar esa arca, excepto unos cuantos seleccionados por Dios para esa labor. A su nombre. Están violando el diseño original de Dios. Miren que el mensaje es como conforme al diseño, están violando lo que Dios había establecido. Y cada vez que pasaba eso, había muerte en el pueblo, había estragos en el pueblo. Y todo el que violaba el diseño de Dios se exponía a que Dios lo exterminara. A su nombre, a su nombre. Así que tuve un tiempo, un día cualquiera, David, que subió al trono, dijo: yo quiero que mi casa, que el arca repose donde debe estar. Y viene David y dice: vamos a buscar el arca. Pero David se lo ocurrió y dijo: pero yo estoy hablando en términos humanos, vamos a ahorrarle trabajo a los sacerdotes. Y él, como era rey, dijo: hagamos un carro nuevo. E hizo un carro nuevo. Mire, allí violó el diseño de Dios. ¿Cómo era el diseño de Dios? ¿Cómo debía ser llevada el arca? A hombros. ¿Sí? Las barras debían apoyarse en los hombros de los sacerdotes. Él dijo: hagamos un carro nuevo. Van a buscar el arca en el carro nuevo, montan el arca sobre el carruaje, vienen de regreso a Jerusalén. Los bueyes tropezaban, esos bueyes que tiraban del arca. El arca intentó caerse, alguien le metió la mano al arca. ¿Y qué pasó con ese hombre? Murió. Siempre que se viola el diseño de Dios, hay muerte. A su nombre, hay muerte. Siempre que se viola el diseño de Dios, habrá muerte. Bendito sea Jesús. Duró el arca un tiempo en casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Sí? Era Leví. Y Obed-Edom aseguró el arca, y él ni la tocó, ni la miró, no la manipuló, la encerró allí.
Y como él hizo las cosas conforme al diseño de Dios, dice la Biblia, ¿qué pasó con Obed-Edom? Fue que fue bendecido, fue prosperado, y en poco tiempo fue tan prosperado que eso llegó a oídos del rey David, de que Obed-Edom había sido prosperado. Y él supo, por causa del arca de Jehová. Pero yo pregunto, ¿no era solo por causa del arca? Porque el arca estuvo en Filistea y fue prosperado en Filistea. No. El arca había estado antes en una región de Israel y fueron prosperados. No, fueron muertos. ¿Por qué? Porque ellos violaron el diseño de Dios. Pero Obed-Edom lo respetó, lo mantuvo y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. ¿Usted quiere ser bendecido? Conserve el diseño de Dios. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. Entonces David dijo, esa arca tiene que estar en su lugar. No vamos a leer el pasaje porque estoy rápidamente para que tengamos una secuencia lógica del tema. La segunda vez que David intentó trasladar el arca, ahora sí lo hizo conforme al plan de Dios. Buscó a los sacerdotes, los santificó conforme a los lavamientos y los ritos que Dios mismo había establecido. Los trajo, y dice el mismo escritor del libro de Samuel, entonces los sacerdotes trajeron el arca a hombros y ahí fueron bendecidos. Amén, porque conservaron el diseño del Señor. Bendito sea Jesús. Y el arca estuvo allí en un lugar, en Silo, por mucho tiempo, debajo del tabernáculo. Pero en tiempos de David, a David le subió al corazón, dice la escritura, el edificarle casa para Jehová. Pero hubo un momento en que Dios le dijo, está bien, la intención es buena y eso va a pasar. Yo quiero que me edifiquen casa en Jerusalén, pero tú no lo vas a hacer, porque tú has derramado mucha sangre. En fin, Dios tuvo sus razones específicas para decirle, tú no lo vas a hacer. Quien lo va a hacer, quien va a edificar mi casa, va a ser tu hijo Salomón. Entonces David ora a Dios, bendito sea el Señor. Y David le dice a su hijo Salomón, Dios no me permite a mí edificarle casa a él aquí en Jerusalén, pero tú sí lo vas a hacer. Por lo tanto, yo te voy a entregar a ti unos planos. Busque por favor primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas. Bendito sea Jesús. Primer libro de las Crónicas, y váyase al capítulo 28. Capítulo 28 del primer libro de Crónicas. Alabado sea Jesús. Y vamos a leer desde el versículo 9. Amén. Le dice David a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa, para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová.
¿Qué le entregó David a Salomón? Planos. Es decir, le entregó un diseño especial que seguramente Dios le había mostrado a David, y conforme a ese diseño, conforme a ese plano, él tenía que edificarle casa. No solamente casa, sino los utensilios con los cuales se iba a ministrar en el templo. Y más adelante le dice: mira que hagas conforme al diseño que te entregué. Bendito sea Dios. David, que era un hombre de comunión con Dios, sabía que las cosas no se podían hacer de manera arbitraria. Amén. No se podían hacer de acuerdo al pensamiento humano. Imagínense si Salomón, un hombre tan sabio, podía de pronto idearse muchos diseños de planos, de templos. Pero sin embargo, David le dijo: es este el plano, es este el diseño, a su nombre. Y así lo hizo Salomón. Lo reconstruyó, lo construyó, y se convirtió el templo de Salomón en una de las grandes maravillas del mundo antiguo. El pórtico era enorme y se alcanzaba a ver desde diferentes distancias. Desde mucha distancia de la ciudad se veía el pórtico de Salomón. Y en los tiempos de Salomón mucha gente iba allá a visitar el templo, a su nombre. Pero sucedió lo mismo, hermano. Sucedió exactamente lo mismo. El pueblo judío comenzó a buscar a Dios de lleno. Cuando dedican el templo, la gloria de Jehová bajó al templo. Y allí es donde, ¿se acuerda el versículo que estaba colocado allá en la tarima, debajo, en frente de la tarima, donde la hermana Rosalía? ¿Sí? Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre este lugar. ¿Se acuerda de ese texto? Allí es donde se menciona cuando la gloria de Jehová descendió sobre el templo. Porque lo hicieron conforme al diseño de Dios. Pero pasaron los años, mi hermano, y ellos comenzaron a venerar más al templo que aquel que se manifestaba en el templo. Y comenzaron entonces a profanar el templo. No solamente hacían imágenes, hacían otros templos en otros lugares, sino que el mismo Salomón se dio a la tarea de edificarle a cada una de sus esposas un templo para su Dios. Y comenzaron a meter dentro del templo ídolos hechos de manos de hombre. Profanaron el templo. Se olvidaron de que era más importante el que habitaba dentro que el templo mismo. ¿Sí? Y Dios le mandó entonces a los profetas a decirle: por cuanto os habéis apartado de la palabra de Dios, yo los voy a destruir. Y yo voy a destruir ese templo. El majestuoso templo que Dios mismo había mandado edificar, ahora Él dice: yo lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque se comenzó a cambiar el diseño de Dios. Amén. A su nombre, a su nombre. Y vaya por favor al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Capítulo 11 del primer libro de Reyes. Versículo 5. O versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, ahorita reflexionamos sobre eso, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Miren que los que se alejan de Dios no solamente son los nuevos, también los viejos. Porque Salomón ya era viejo. Y Salomón había escuchado de labios de su padre cómo se debía adorar a Dios. Amén. De hecho, él mismo había tenido experiencias personales de carácter espiritual con Dios. Él podía testificar de cómo Dios se le había manifestado a él, de cómo la nube llegó al templo. Eso lo vio Salomón, pero ya viejo comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Porque seguramente se apoyaba en su experiencia, porque seguramente decía que yo soy sabio entre los sabios. Seguramente se apoyaba en su autoridad para hacer lo que no le era lícito.
A su nombre. A su nombre. Mi hermano, si violamos el plan original de Dios, no importa qué edad tengamos, estaremos en problemas con el Señor. Amén. Y eso trae como consecuencia la muerte. En este caso, la muerte espiritual. Amén. A su nombre. ¿Sabes cuántos líderes, cuántos ministros que siguen predicando la palabra de Dios están muertos espiritualmente porque no hacen las cosas conforme Dios lo ha demandado? Mucha gente. Amén. Y la Iglesia de Cristo el Salvador, desde hace muchísimos años, recibió, mi hermano, creo yo, y lo puedo asegurar, recibió de Dios un modelo a seguir. Recibió de Dios un diseño. ¿Será que estamos nosotros cambiando el diseño original de Dios? Por nuestra experiencia, por nuestra sabiduría, porque de pronto nuestras caras me dicen, pero es que yo creo que... ¿Será que estamos cambiando el diseño original de Dios? ¿Y eso acaso será la causa del por qué ahora decimos, pero la gloria de Dios no se manifiesta como antes? ¿Por qué no se ven aquellos milagros? ¿Por qué no se ven aquellas liberaciones? ¿Por qué Dios no se mueve como antes en medio del pueblo? ¿Será que hemos cambiado el diseño original de Dios para nosotros? A su nombre. A su nombre. Bendito sea Jesús. Salomón cambió el diseño. Y busque segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Y vaya al capítulo 25. Alabado sea el Señor. Capítulo 25. Versículo 8 en adelante. Dice, ¿ya lo tiene? En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó ¿qué? La casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. ¿Cómo es posible que siendo Dios tan poderoso le hayan quemado su casa? ¿Cómo explica usted eso? ¿Quién había permitido que sucediera? El pueblo. Del rey para abajo se volvieron pecadores, y aunque Dios les envió palabra, les envió profeta, uno tras otro. El mismo Jeremías dice, yo he estado 27 años, si mal no estoy, predicándole a este pueblo de día y de noche sin cesar, y no oyeron, no escucharon. A su nombre, a su nombre. Yo creo, y siempre lo he dicho, yo creo que siempre repetiré la misma frase. Yo creo que si un pastor en este tiempo dura 27 años predicando en el mismo lugar y no se convierte en ninguno, la cosa está grave. Se autocuestiona y dice, ¿qué está pasando aquí, Señor? Yo estoy perdiendo el tiempo, 27 años aquí predicando y ni un convertido. Eso le pasó a Jeremías. Nadie se convirtió. ¿Sí? Yo pregunto, ¿quién no llora así? ¿Quién no se convierte en el profeta llorón así? Predicando y hablando y nadie le escuchaba. Bendito sea Dios. ¿Sí? Y él le decía, viene el mal, vuélvanse a Jehová su Dios, no cambien el diseño de Dios. Y lo cambiaron, y la casa de Jehová fue quemada. Es decir, el deleite de sus ojos, es decir, aquello que más veneraban, la casa, era como el centro de la cultura judía, les fue quemado. Y es como si yo le hubiese dado una bofetada y le hubiese dicho, no es mi casa, soy yo. Amén. Soy yo. No quiero que busquen mi casa, no quiero que busquen los ladrillos, las piedras, el oro, quiero que me busquen a mí, a su nombre. Es decir, quiten su mirada de lo material, de lo que se corrompe, de lo que se daña, de lo que se pierde. Pongan su mirada en mí. Por eso Hebreos dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mucho pueblo de Dios hoy está lejos de Dios porque su mirada no está en el autor de la fe, está en lo que su fe le puede dar, y no precisamente la salvación. Materialismo, cosas mundanales que se corrompen en este mundo. A su nombre, a su nombre. Pero el plan original de Dios es que se restablezca entre Él y nosotros la comunión, la intimidad, la compañía, que podamos volver a hablar con Él cara a cara. Es lo que Él quiere recuperar. ¿Por qué Dios no le hizo a Adán una chaqueta de cuero desde que lo hizo?
Porque Dios no quería que Adán tuviera en ese momento ese tipo de cosas en la cabeza. Tu vestidura va a ser santidad, va a ser moralidad, va a ser juicio, va a ser obediencia, va a ser comunión conmigo. Lo demás vino después del pecado. Por eso Jesús mismo dijo, lo demás es añadidura. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Mire que no dice sus comodidades. ¿O sí lo dice? No lo dice. No dice su oro, y sabemos que tenemos oro. Amén. Dice, y su justicia y las demás cosas son simples añadiduras. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. Y ese templo fue destruido. Se acabó el pueblo judío, fue llevado a Babilonia, 70 años de cautiverio en Babilonia. Y Dios lo llevó allá para depurarlo. El pueblo se fue de allí siendo idólatra. ¿Sabe cómo regresó? Desde el tiempo en que regresaron, un judío jamás ha vuelto a ser idólatra. Nunca más se ha hecho un judío en la historia un muñeco, un ídolo de fundición. Nunca más ha tallado una imagen. Dios los limpió en el cautiverio. A su nombre. Hay mucha gente que es llevada a cautiverio, que es llevado a pruebas difíciles, que es llevado a tormentos extremos porque Dios lo quiere limpiar. Violaron el diseño original y dicen, no quieres por allí, vamos por acá entonces. A su nombre. Y Dios los pasa por el molino, Dios los pasa por el trapiche, Dios los pasa por el filtro, pero dice, pero de que te limpio, te limpio. Alabado sea Dios. Y cuando lo traen allá, limpiecito lo traen. A su nombre. ¿Por qué? Porque Dios dice, conforme a mi diseño. Bendito sea Jesús. Lo llevó allá y después de un tiempo Dios trajo al corazón de un hombre llamado Zorobabel el reedificarle casa para Jehová. Zorobabel regresa con un grupo de personas que fueron autorizados por el rey de turno, regresan y comienzan a colocar los cimientos del templo. Y yo quiero que leamos algo especial allí. Bendito sea Jesús. Esdras capítulo 3. Busque Esdras, por favor. Esdras capítulo 3. Bendito sea Dios. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 10. Amén. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Había alegría. Pero mira el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo ya los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Había felicidad porque se estaba reedificando la casa. Pero resulta que los ancianos que habían conocido la casa primera, la majestuosa casa o el templo de Salomón, cuando vieron los cimientos dijeron, no, pero es que esta casa en nada se parece a la antigua casa. Ellos estaban acostumbrados a ver el majestuoso templo de Salomón. Este era mucho más pequeño, ¿sí? Tenía mucho menos ingeniería. Alabado sea Dios. Entonces ellos lloraban, dicen los comentaristas, porque
No se parecía a la antigua casa, pero los muchachos, que algunos nacieron en cautiverio y que no conocieron la primera casa, daban grandes voces de júbilo. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Los que conocimos la iglesia de hace 20 a 30 años atrás y vemos la iglesia de hoy, nos da ganas de llorar. ¿Sí o no? Da tristeza. Porque decimos, no está conforme al diseño original de Dios. Pero el muchacho que se levanta ahora, ese alaba y dice, qué bendición, qué iglesia tenemos. Y el muchacho que se ha invitado a la pijamada dice, esa pijamada es una bendición. ¿Sí o no? Bendito sea Dios, porque es el evangelio de ahora. Entonces ese se está educando, se está formando espiritualmente y moralmente conforme a los principios de una iglesia moderna. Nosotros somos un poco más antiguos en el evangelio, decimos las cosas han cambiado. Amén. Ahora no estoy diciendo que haya ahora que cuestionarnos unos a los otros, sino que, mi hermano, tenemos que propender, tenemos que orar, tenemos que hacer lo necesario para ir rescatando poco a poco en nosotros el diseño original de Dios. Que va a ser difícil, hermano, va a ser difícil y mucho. Amén. Pero no hay peor diligencia que la que no se hace. Bendito sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Entonces había como un problema allí, había un dilema. Hasta un tiempo se dejó de reedificar la casa. Entra el profeta Ageo en acción. Dios envía al profeta Ageo y Dios tiene que decirle al pueblo lo siguiente. Busque a Ageo, por favor. Profeta Ageo. Alabado sea Dios. Voy a darle unos segundos para que lo busque. Ese libro se pierde en la Biblia. Ten en cuenta la Biblia que tiene ese libro nuevecito, ¿no? Nunca han despegado una hoja de la otra en ese libro de Ageo. Vamos a buscar a Ageo para darle uso a Ageo. Bendito sea Dios. Busque capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Ageo. ¿Lo tiene? Y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Bueno, primero leamos el versículo 6 en adelante. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo la gloria postrera de la casa iba a ser mayor que la primera? Cuando viniera el deseado de las naciones. Es decir, cuando se le diera entrada a esa casa al Dios Todopoderoso. ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios? ¿O cuándo se dice que una casa es majestuosa? Cuando Dios habita en ese lugar. Amén. No es por lo alto, no es por lo ancho, no es por las paredes, no es por los materiales, es porque Dios esté en ese lugar. Esta casa, así como está sin terminar, puede ser majestuosa si dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer en este lugar. Amén. Porque le damos importancia al que habita en ella, al que vive en ella. Yo siempre he dicho, la casa de Jehová, Dios no nos visita en su casa. A usted visita a un hermano en su propia casa, no. Nosotros visitamos a Dios aquí. Porque esta es su casa, no es la casa de Faustino. No es mi casa, es la casa de Dios. Usted viene el miércoles a visitar a Dios. Usted viene el domingo a visitar a Dios. ¿Para dónde voy? Voy a visitar a Dios en su casa. Amén. Y si venimos ahí creyendo que le hay, independientemente de todo esto, y no estoy diciendo que no hay que terminar, hay que terminarlo y rápido. Amén. Pero importante que aquí habite la presencia del Señor. En las ciudades, en las megaciudades hay mega iglesias, hay templos impresionantes, y en varios de ellos no está el Señor. Amén.
Alguien decía, es probable que cuando se dé el rapto de la iglesia, haya iglesias que ni se den cuenta. Se darán cuenta cuando salgan. Ay, ¿qué pasó que iban al alboroto en la calle? Porque nadie se fue. Bien sea porque la iglesia no atendió el llamado del pastor, o bien sea porque el pastor de alguna manera nunca le enseñó bien la palabra de Dios. Y va a caer sobre sus lomos la sangre de esa gente. A su nombre, a su nombre. Pero ¿de qué sirve el majestuoso templo físico si Dios no está allí? Ahora busque el mismo Ageo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 14, dice: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿De qué servía que hicieran la casa si lo que iban a ofrecer era inmundo? Dígame usted. ¿De qué servirá que terminemos esta casa si realmente no consideramos cuál es el diseño de Dios para nosotros? Amén. ¿Qué cosas hemos perdido? ¿Qué cosas hemos dejado de lado porque dijimos no son importantes? Y Dios dice, si te dije que era azul, es azul. No le pongas verde manzana. Amén. ¿Sí me entendió? Su nombre, bendito sea Dios. Siga leyendo, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Se da cuenta que de nada sirve edificarlo si yo no tengo una verdadera actitud para buscar a Dios? Piensa en esto antes de poner los ladrillos. Apenas estaban los cimientos. A su nombre. Entonces, mi hermano, aquí lo que importa es cómo esté nuestro templo. Amén. Cómo esté la iglesia. Si terminamos esto, yo creo que lo vamos a terminar. Y Cristo viene, nos vamos con Él. Y este templo se queda aquí. Amén. Esforcémonos para hacerlo porque lo hacemos para Dios. Y Dios se agradará de eso. Pero que nunca olvidemos lo más importante. Y es nuestro corazón. Amén. Nuestra diligencia para buscar al Todopoderoso. Bendito sea el Señor. El pueblo siguió su vida normalmente. Edificaron el templo. Hay un periodo de historia en donde Dios tuvo un trato especial con el pueblo de Israel, que de hecho no está en la Biblia, o bueno, está de manera profética, pero no está, no están los detalles. Y llegó un momento, mi hermano, en que el pueblo judío cayó bajo dominio del Imperio Romano. Y mire la astucia que hace el enemigo. Se levantó un hombre llamado Herodes, Herodes el Grande. Fue rey Judea, Samaria, Galilea y de una región que se llamó Idumea. El Herodes el Grande. Y Herodes, buscando favorecerse políticamente del pueblo judío, él entendió, mire usted, que lo que a veces uno no observa, lo observa el enemigo. Herodes se dio cuenta que lo más importante para el pueblo judío era el templo. Y bueno, esta gente mata y destruye lo que sea por ese templo. Se hace matar con tal de defender ese templo. Así que yo lo voy a agarrar por allí. ¿Y sabe qué hizo Herodes? Hizo un megaproyecto y dijo, yo voy a ampliar el templo. Ese templo que edificó Zorobabel. Y mandó derribar los atrios. Y dice en la historia que duplicó el terreno del templo que estaba. E hizo los atrios mucho más grandes. E hizo edificaciones. Y como el templo estaba en un monte, o está en un monte, o va a estar en un monte, hizo unas escalinatas impresionantes. Y eso se convirtió, mi hermano, en algo impresionante. Y de esa manera Herodes se ganó la voluntad política del pueblo. ¿Y sabe quién era Herodes? Herodes había matado antes de eso a 45 políticos que le hacían la guerra para llegar al trono. ¿Sí? Mató a su suegra, asesinó a su suegra. Creo que mató hasta a un hermano. Era un hombre terrible. Pero los dirigentes políticos, los dirigentes judíos, los sacerdotes permitieron que un hombre pagano les ampliara el templo, les modificara el templo de Dios. O sea, alguien pagano intervino en la edificación del templo, que era para la adoración exclusiva del Señor. ¿Sí? Y fue tanta la majestad que en los enchapes o en los engastes o en la pega de un bloque de una piedra con otro, colocó engastes de oro. Alabado sea el Señor. Y eso captó la atención del pueblo. Tan importante o tan venerado se volvió Herodes entre los judíos, que hasta se fundó un grupo llamado los Herodianos, que en la Biblia aparece. ¿Se acuerda de que en cierta ocasión unos hombres llegaron de Jesús y le dijeron, Señor, es lícito dar tributo a César? Y le mostraron una moneda con la cara del emperador romano.
¿Se acuerdan? Eran los herodianos, eran políticos. Ellos querían ver qué tanto él se atrevía a cuestionar la autoridad del emperador. Alabado sea Dios. Entonces veneraron a Herodes el Grande. Y resulta que en cierta ocasión, bueno, ese fue el templo que conoció Jesús. Jesús subió a ese templo en muchas ocasiones. Y un día cualquiera, busque Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Jesús vino al pueblo judío, les hizo milagros, les hizo de todo tipo de señales, les predicó abiertamente el evangelio. El pueblo judío no creyó en la predicación de Jesús, o por lo menos no en primera instancia. Y capítulo 24, después que él ha entrado a Jerusalén, en la famosa entrada triunfal de Jerusalén, versículo 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se da cuenta que aún los discípulos decían: oh, pero qué templo, oh, pero qué edificios. ¿Cuántas veces Jesús había subido allí? Muchísimas veces. Yo no sé si en ese momento habían hecho algún arreglo, quizás. Y le dijeron: Señor, mira qué templos tan hermosos. ¿Usted ve que a Jesús le importaba eso? ¿Usted ve que a él de alguna manera se iba a quedar ahí embobado viendo los edificios? No, porque a él no le interesaba eso. Digo, de cierto le digo que no quedará piedra sobre piedra que no se derribara. Y ¿sabe una cosa? Literalmente sucedió así. Cuando derribaron el templo, los que iban a derribarlo, que por cierto también eran romanos, sabían que ahí había engastes de oro y quitaron hasta la última piedra para llevarse el oro, porque Dios no se equivoca. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cambiaron el diseño original, porque permitieron que un hombre pagano, un asesino, un hombre idólatra, un hombre cruel y despiadado metiera la mano donde no debía meterla. Usted y yo no podemos permitir que nadie fuera de la iglesia, que nadie diferente a Dios y lo que Él ha determinado, meta la mano en la iglesia e intente modificar o cambiar el diseño que Dios nos ha dado a nosotros. No podemos permitirlo. Amén. Pero a veces nos ponemos idealistas más que Dios e intentamos reformar la iglesia creyendo saber que podemos hacerlo mejor que Dios, ¿verdad? Y comenzamos a tomar de allá cosas que no nos convienen, a buscar modelos que Dios no ha establecido, y se va apagando poco a poco la lumbrera, se va apagando poco a poco el resplandor, se va yendo poco a poco la gloria de Dios. Amén, a su nombre. Y no estamos llamados a eso. Así tal cual sucedió. Bendito sea Dios. Tiempito después. Es por eso que cuando Jesús conversaba con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice: ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y de hecho eso lo decía la Escritura. Nosotros decimos que es en este monte. Jesús le dice: mira, mujer, viene la hora, y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Sí? Ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Sino que los que le adoran es necesario que lo hagan ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es lo que necesita una iglesia? Verdadera actitud para buscar a Dios. Amén. Compromiso con el Señor. Conservar el diseño original. Cuando Dios puso a Adán y Eva, no les hizo templo, Él se los hizo. No les hizo templo. Conversaban cara a cara. Eso quiere Dios que hagamos en este tiempo. Que más allá de los límites geográficos, que más allá de las paredes, usted y yo sepamos tener verdadera. A su nombre. A su nombre. Lucas capítulo
19, por favor. Lucas, capítulo 19. Versículo 41 en adelante. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras o conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y se derribarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A su nombre. ¿Sabe una cosa? Que Dios nos ha visitado? Amén. Bienaventurado el que logre identificar o discernir el tiempo de la visitación de Dios, porque ese no será derribado a tierra. Mas el que no conociera el tiempo de la visitación del Señor, a un solo juicio hay para él. Será derribado, será destruido, será atormentado, será atribulado, mi hermano, y por muchos horrores tendrá que pasar para identificar al Dios Todopoderoso en su vida. Así que en este tiempo, por eso leímos, vaya donde comenzamos a leer, primera carta a los Corintios. Bendito sea Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Gloria a Jesús. Pablo exhorta duramente a esta iglesia porque había contiendas entre ellos, porque se habían olvidado de cuál era el propósito de Dios para con la iglesia y estaban discutiendo con respecto a quiénes eran mejores o quiénes se identificaban con uno o con el otro. Y él comienza a exhortarse a decirle, uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolo, otro dice yo soy de fulano de tal, y había una división tremenda en la iglesia. Alabado sea el Señor. Y Pablo comienza a cuestionarles por allí, diciendo, pero si Pablo, Apolo y los demás, ¿qué son sino servidores de Dios? Colaboradores del reino, porque realmente el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios, lo da el Señor. Bendito sea Jesús. Y habla entonces que ellos han puesto un fundamento, el cual es Cristo. Y dice que sobre ese fundamento, ¿qué tenemos que hacer? Edificar. ¿Y qué edificaban antes? Un templo. Amén. Algunos lo harán con oro, plata, piedras preciosas. Otros con heno, hojarasca. ¿Qué más dice ahí? Ayúdeme. ¿Sí? Pero lo que él dice es, la obra de cada uno será ¿qué? Probada. Hermano, Dios va a probar cómo tú y yo edificamos el templo de Dios. Y no está hablando de este templo, todo lo prueba la hermana Dubi, o lo prueba el arquitecto, qué sé yo. Pero su vida, mi vida, su templo, el templo nuestro corazón, ese lo va a probar exclusivamente Dios. ¿Cómo lo va a encontrar? Pregúntate, ¿cómo lo va a encontrar? ¿Conforme a tu diseño, conforme al diseño de la cultura o conforme al diseño de Dios? ¿Cómo lo va a encontrar? A su nombre. Porque nadie, dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Pero sobre ese vamos a ver cómo edificamos. Amén. ¿Cómo edificamos? A su nombre. Y él dice, de hecho, él concluye lo que nosotros hoy hemos concluido, diciendo, alabado sea Jesús. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo. Amén.
Entonces mi templo o este templo no puede ser conforme a cualquier diseño. Amén. Yo no puedo parecerme a ninguno. Ahí aplica los otros libros que dicen, no soy de aquí ni me parezco a nadie. Amén. Mi ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. La cédula que se le va a entregar a usted debe decir oriundo del reino de los cielos. Debe tener la fecha en que usted se convirtió a Cristo, fecha de nacimiento. Amén. Ojalá no diga fecha de defunción, ¿no? Tiene que decir fecha de nacimiento, luego que se convirtió. Esto es mío, hermano. Esto no está en ninguna parte escrito. Esto es mío. Esto es imaginación mía. Fecha de nacimiento, cédula de despedida en el reino de los cielos. Lo buscan en su registro civil. Hay que buscarlo en el libro de la vida. Aquí está. Expídale un registro civil. Ahí está. Si usted va a la notaría y no encuentra el registro civil, tiene problema. Tiene problema. ¿Sí o no? Bueno, buscan nosotros el libro de la muerte. Ahí está anotado. Lloren. Con estos nombres escritos en el libro de la vida. El templo que es nuestro cuerpo, que es nuestro corazón, tiene que estar conforme al diseño de Dios, porque un día será probado. Aplaudo al Señor en este día. Alabado sea Jesús. Y vamos a terminar buscando en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. ¿Saben qué dice Pablo en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios? Desde el versículo 51 adelante, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice Pablo, porque se tocará la trompeta, ¿verdad? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Luego este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Y Pablo dice, porque es necesario, mire que no es opcional, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, ¿verdad? Y que esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces diréis, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, esta carne no va a subir al cielo. Bueno, ni siquiera va a estar en el reino de los cielos aquí en la tierra, no va a estar. Para que este templo vaya allá, tiene que ser cambiado. ¿Sabe por qué? Porque por más que yo me santifique, Dios siempre tendrá que arreglar algunas cosas. ¿Cuántos lo creen? Pero yo tengo que hacer lo mío. Amén. Por eso Juan dice, el que sea santo, santifíquese más todavía. Entonces Dios dice, bueno, hiciste un buen trabajo, pero yo tengo que cambiarlo. Y viene y cambia este cuerpo mortal, corruptible, por uno incorruptible. ¿Cómo? ¿Sí? Claro, usted ve la casa nuevecita y dice, está elegante la casa. Pero le encuentro aquí que dice, hay que sellarlo. ¿Sí o no? Siempre hay que echarle algo, un arreglito. Eso va a ser, nos va a cambiar. Nos va a transformar en un cuerpo glorioso a cada uno de los que estemos preparados cuando Cristo venga por su iglesia. Nos vamos con el Señor, pero Él tiene preparada una morada. Y me llama la atención, en el capítulo 21 de Apocalipsis, vamos a leer desde el versículo 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. Ya este no era el tabernáculo que Moisés había hecho en el desierto. Este no era tampoco el templo edificado por Salomón. No era el templo edificado por Zorobabel, ni mucho menos el templo que había perfeccionado Herodes. Ya esto era algo que había sido elaborado, diseñado, construido en el reino de los cielos, en los cielos. Amén. En una dimensión que nosotros aún no hemos alcanzado. Y si usted sigue leyendo, Juan comienza a describir todo lo que ve allí. Su muro, sus paredes, todo. Y Juan ve muchísimas cosas allí que llaman la atención. Pero impacta el hecho de que Juan hay una cosa que no vio en esa ciudad. Vamos a buscarlo, por favor. Versículo 22 del mismo capítulo. Juan dice:
Y no vi en ella qué. No había templo. Qué cosa, ¿verdad? Que se supone que la iglesia se dedica a construir templos. ¿Sí, no? Abre una iglesia aquí, edifica un templo. Una iglesia busca edificar un templo. Siempre estamos abriendo templos. Pero allí, que va a vivir la iglesia del Señor con el Cordero, no hay templo. Qué curioso. Siga leyendo. En el templo dice, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el templo ahora? Dios va a ser nuestro templo. Y usted va a vivir eternamente para siempre en Dios como templo, en el Cordero como templo. Es decir, allí usted no tendrá que desplazarse de un lugar a otro y decir, este es el templo de Dios. Todo ese escenario, toda esa configuración arquitectónica celestial va a ser el templo de Dios para su pueblo. Pero mire que no vamos a entrar con este cuerpo. Esto tiene que ser transformado. Así que usted y yo tenemos que irnos perfeccionándonos en la santidad de Dios. Amén. Para que llegado el momento yo tenga que decir, es poquito lo que le falta, vamos a repellarlo. Amén. Es poquito lo que falta, curemos unas grietas. ¿Sí? Pero qué raro que Dios tenga que decir, Dios mío, hay que remendarlo bien remendado a llevarlo. ¿Cierto? No sería bueno que Dios dijera eso. Amén. Usted me entiende, ¿verdad? Preparémonos, hermanos, porque Cristo viene pronto. Amén. Pero yo me voy, el que se queda, se queda. Alabado sea Jesús. Entonces no había en ella templo. Hermano, la iglesia del Señor es el templo, es la casa del Espíritu Santo. Dios vino a ser morada en nosotros y Dios no habita en cualquier templo. Amén. Entonces, hermano, procuremos de todo corazón, alabados al Señor, como dijimos, titular el mensaje, hacer nuestra vida conforme al diseño de Dios. Conforme al diseño de Dios. ¿Y dónde encontramos eso? En las Sagradas Escrituras. Aquí Dios me dice cómo quiere que sea yo. Cuando Dios muestra su carácter en su trato con los personajes bíblicos, Dios está diciendo, así soy yo, así quiero yo que sea tú. Amén. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El modelo a seguir siempre es Cristo. Amén. Él fue el hombre de carne y hueso que Dios nos dio para que, apoyados en ese modelo a seguir, usted y yo sepamos lo que es santidad y nos acerquemos cada vez más al diseño de Dios que perdimos en el huerto de Edén. Puede colocarse de pie, por favor. Y si usted considera que Dios le habló de alguna manera, dígale al Señor, gracias.